Bendiciones, mis amados, un grato gusto estar nuevamente con ustedes por este canal. Alumbra mis ojos, he titulado esta enseñanza basada en el Salmo número 13. Y doy gloria al Señor y muchísimas gracias por la oportunidad que nos permite, amados, ya estando en el estudio. 13 salmos llevamos ya con este. Y gracias al Señor, este salmo es un salmo escrito por David. Y es un salmo que narra la propia y difícil experiencia que vivió este hombre, hermano nuestro, en aquellos tiempos. Tiene una interpretación contemporánea, es decir, una interpretación para nuestros tiempos también. Además, tiene una interpretación profética y cronológica. Nos habla propiamente este salmo de los tiempos difíciles, esos tiempos que se estarán viviendo en el momento de la gran tribulación, donde dichosamente ya la iglesia habrá sido removida. Sin embargo, son tiempos, este salmo se dirige hacia esos momentos difíciles. Y como dije en el Salmo 11, cuando lo estudiamos, tanto el Salmo 9, al llegar al 15, se refieren específicamente a los futuros días difíciles de la gran tribulación y a las personas que vivirán en esa época, tanto el anticristo como las personas, ese remanente fiel a Dios. Será un tiempo muy, muy difícil, de mucha prueba, dura prueba, diría yo más bien. Al escribir este salmo, David estaba siendo perseguido, probablemente por el rey Saúl, quien lo persiguió en muchas ocasiones, y él se estaba escondiendo en la cueva de Adulam. Ahora, mientras los filisteos se habían reunido para encontrar a David, también podemos ver que David, aun cuando era perseguido día a día, porque es lo que podemos apreciar de este salmo, él se encontraba, por supuesto, en una situación desesperada. Imagínese usted, perseguido todo el tiempo, día tras día, que era el caso de David. Ahora, el título nos menciona tanto el autor, que es David, como ya lo dije, y la audiencia de este salmo, porque dice al músico principal. Hay quienes dicen que el músico principal es Dios mismo. Otros comentan que puede referirse a cantores como Emán, o Asaf. Lo podemos inferir allí del libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33, y el capítulo 25, versículo 6. Sin embargo, tiene como mayor fuerza quienes comentan o quienes argumentan que se refiere a Dios mismo. Este es un salmo de transición, comenzando con un estallido, y puedo ver aquí el salmo. Veo 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuándo? Esas preguntas que hace el salmista, ¿hasta cuándo? Indicando que cada hasta cuándo viene a indicar que va a comenzar con otro lamento y después viene otro hasta cuándo. Pero David podemos ver que va cambiando radicalmente, amados, de la agitación con la que comienza este salmo a la serenidad en el espacio de 6 breves versículos. Y comenzamos con el versículo 1. Vemos la desesperación de David con el Señor, ante el Señor. Y dice así el versículo 1 y el 2: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y dice el 2: ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Primeramente él dice ¿hasta cuándo, Jehová? Al parecer, amados, cada hijo de Dios ha hecho esta pregunta a Dios en cualquier momento de nuestra vida. La hemos hecho, pues bien sea que hemos sentido algún descuido de parte de Dios o que hemos esperado por mucho tiempo para que Dios nos responda alguna oración que nosotros hayamos hecho, o que Dios responda a lo que nosotros creemos o esperamos que Dios haga. Entonces esto nos lleva muchas veces a hacernos estas preguntas: ¿hasta cuándo? Esta pregunta, como ya lo he dicho, se repite 4 veces acá en este maravilloso Salmo número 13. Indica la impaciencia humana
frente al silencio de Dios. Y no me canso de mirar estos 4 hasta cuándo, cuando el creyente sufre y parece que Dios como que no oye sus oraciones, el creyente empieza a dudar y empieza también a tener como una angustia. La angustia se apodera de él. Y yo sé que quizás usted lo ha vivido, yo lo he vivido también. Es como que ya no sentimos la comunión de Dios como antes. Sin embargo, el salmista pregunta aquí, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Termina el versículo 1. El dolor en el corazón de David viene de un sentido de pensar que Dios se había olvidado de él. Y es que vemos que David sentía que Dios se había distanciado de él. Imagínense, es la razón que lo lleva a él a este gran lamento, estas preguntas con tanto lamento. Sin duda que David enfrentó peores circunstancias en su vida, pero las enfrentaba con más valentía cuando él tenía la seguridad o cuando él sentía esa presencia de Dios con él mismo. El asunto aquí es que ahora él siente distante a Dios, lo siente lejos de él, siente que Dios ha escondido su rostro de él. Y ahí obviamente no se necesitó mucho para enviar a David a una profunda desesperación y un profundo lamento, como segura estoy yo que usted también lo ha sentido cuando usted sabe y siente esa presencia de Dios ante los embates de la vida. Usted va firme, va valiente, va confiado, pero cuando usted siente o cree, usted se convence de que Dios está distante de usted, esa convicción mentirosa, entonces usted siente que todo se le ha arruinado y se ha acabado. Ahora, me llama la atención aquí algo, porque yo sé que Dios jamás se olvidará de nosotros. Y dice aquí el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 14 al 16. Dios no se olvidó de Israel, amados, dice, y aquí se resume la triste o el lamento de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un largo periodo de sufrimiento y seguidos por las palabras de seguridad que contrarrestan el abatimiento, Dios les habla a través del profeta y dice así este capítulo y los versículos que ya mencioné. Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ellos estaban afirmando esto. Pero el versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará, amados? Como es difícil que una madre olvide el hijo de su vientre. Sin embargo, es posible que suceda. Y como Dios lo sabe, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tu madre te falle, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí te tengo esculpida en las palmas de mi mano. Fueron las palabras de Dios para Israel, es la palabra de Dios para David en aquellos tiempos y es la palabra de Dios para nosotros, amados. Dios nunca se olvidará de nosotros, nunca lo ha hecho ni lo hará. Efectivamente, Dios no había escondido su rostro de David como tampoco lo escondió de usted, aun cuando muchas veces nos lleguemos a sentir como David también se sintió. Cuando nosotros tenemos sentimientos tan fuertes, entonces, ¿qué sucede? Dichos sentimientos crean su propia realidad. Y era lo que le estaba sucediendo al salmista. David sintió que Dios se había olvidado de él y sintió que Dios estaba escondiéndose de él. Imagínense cómo dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dice aquí. Así que en un cierto sentido, era cierto lo que David estaba sintiendo. Pero era cierto de acuerdo a sus sentimientos, no de acuerdo a hechos o realidades establecidos en la palabra de Dios. Dios nos ha dado sentimientos, amados, como una expresión de su imagen en nosotros, tallada en nosotros, porque Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Ahora nosotros podemos sentir, considerando que tenemos sentimientos, enojo, podemos sentir cariño, podemos sentir tristeza y así muchos sentimientos y emociones en algún momento. Ahora, en este sentido, los sentimientos son un don de Dios.
y una señal de que somos hechos a su imagen y semejanza. El dilema está en lo que le sucedió a David, que cuando nosotros vivimos gobernados por esos sentimientos, cuando nosotros llegamos o creemos que cualquier realidad que los sentimientos nos presentan son lo que realmente es, ahí está el problema. Pues muy a pesar de que nosotros tenemos sentimientos debido a que somos hechos, y repito, a la imagen y semejanza de Dios, no podemos ignorar algo clave aquí, y es que estos sentimientos han sido afectados por la caída del hombre, amados. Entonces nosotros no podemos confiar en nuestros sentimientos debido a esta gran verdad. No podemos. En este sentido, era correcto para David lo que él estaba sintiendo en ese momento. Él sentía que Dios se había olvidado, que había escondido su rostro, como lo dice aquí la palabra de Dios. Y bueno, el que él llegara y presentara eso ante Dios estaba bien. Lo que estaba mal, y es lo que está mal también muchas veces en nosotros, es que él acepte la realidad de sentir como una verdadera realidad. Es decir, que lo que él estaba sintiendo, que él lo aceptara como si eso fuese una verdad, como si eso fuese lo que Dios verdaderamente había hecho por él. Y esto es una lección, amado, de profundo valor, porque nosotros no escapamos de estas realidades en nuestra vida. Y si el corazón está en gran manera abrumado, como era el caso de David, y Jehová parece esconder su rostro, como también era el caso de David, es sumamente clave contar esa historia de aflicción a Dios, contar esa historia de aflicción de cómo nos sentimos en algún momento de nuestra vida. Es un ejercicio santo, amado. Incluso dice Morgan que podría hacernos cambiar aún con una fe desfalleciente, aun cuando lleguemos con una fe desfalleciente ante Dios, el hecho de poder expresar a Dios esa aflicción, y es algo bueno que yo rescato de David en esta ocasión, porque aun cuando estuvo mal que él basara sus sentimientos en una realidad, no es menos cierto que es excelente y es de gran profunda lección para nosotros el haber acudido a Dios aún en medio de esa aflicción. Y es una invitación para nosotros, amados, porque aún en esa fe desfalleciente que tenía David para ese momento, vamos a ver cómo a lo largo de estos cortos 6 versículos, él llega a una serenidad que ya le aviso. Considere cómo va a culminar este precioso salmo. Vamos apenas por el versículo 1 y 2. Vamos a el versículo 1, pasamos ahora al versículo número 2 de este salmo, donde observamos la desesperación de David consigo mismo y también con otros. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Primero, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Dice él, con tristezas en mi corazón cada día. No es de maravillarse, amado, el por qué David estaba desanimado. Imagínese, el haber él tomado consejos en su propia alma le condujo a una tristeza a la que él habla aquí en su corazón. Y era cada día, porque así lo está diciendo él aquí en este salmo. En otras palabras, David se estaba preguntando, o se estaba haciendo preguntas, como ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, me voy a sentir así? Tanto tiempo ha pasado que yo estoy orando por esto, que yo estoy pidiendo esto y no viene respuesta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces comienza a martirizar su propia alma, su propio corazón, y comienza esto a traerle una profunda tristeza a David, como también, repito, nos sucede a nosotros. Ahora, en esta ocasión nosotros estamos viendo a David como un hombre muy cansado, pero él se vuelve a Dios en oración, y es lo que siempre voy a rescatar del salmista. Este era su recurso, era su medio para él pedir ayuda, y debe ser nuestro medio. Es una gran lección para nuestra vida cuando nosotros estamos desanimados, cuando estamos deprimidos, como estaba David aquí, cuando la respuesta no va a estar siendo como muchas veces nosotros esperamos. Pues déjeme decirle que la respuesta no está dentro de nosotros mismos, nunca. Y esto más bien puede
generar mayor tristeza, porque era lo que David estaba buscando. ¿Hasta cuándo esto? Pero consigo mismo, y no encontró la respuesta en sí mismo. La respuesta siempre va a estar en Dios, amado, en su hermosa palabra, en mirar al Señor. Entonces vemos aquí que en muchas ocasiones nuestro querido David fue perturbado a causa de persecuciones, como es este salmo, pero David siempre acudía a Dios. En muchas ocasiones, amados, cuando yo particularmente, y debo admitirlo, he sido confrontada por problemas de la vida, de los cuales nadie se escapa, veo y observo que mientras yo más pienso en el problema, más me deprimo. Es como que es una especie de autotorturación. Me torturo constantemente yo misma. Y eso era lo que estaba haciendo David aquí en este versículo. Pero cuando yo oro a Dios por los problemas, algo maravilloso sucede. Es como vamos a ver que David obtuvo esa respuesta aquí. Un glorioso sentido de liberación y de paz llega a mi vida, como también llegó a David, como también puede llegar a la suya. Y sigue el versículo 2, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí está mencionando David la tercera manera en la que David estaba deprimido. Ya lo vimos en el versículo 1 y cuando comenzamos el versículo 2. Primero, su principal causa de depresión, digamos, tenía que ver con su relación con Dios, el sentir que Dios se había olvidado y que estaba escondiendo su rostro de él. Segundo, consigo mismo, porque se estaba autotorturando él mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo esto va a desaparecer? Y tercero, en cuanto a sus enemigos. Entonces, esto no era un simple deseo egoísta por parte de David. David sabía que él era un varón de Dios. David sabía eso, amado, con un llamado especial para conducir al pueblo de Dios. Ahora, en ese sentido, los enemigos de David eran los enemigos de Dios también, evidentemente, y enemigos, por supuesto, sobre el pueblo de Dios. Ahora, continúa aquí el versículo 3, pero hay algo que quiero resaltar aquí, porque la razón por la que David estaba deprimido tenía que ver con el sentir que Dios lo había abandonado. Hay una conexión entre el sentido de depresión de David y el creer que Dios lo había abandonado. Todo, como ya lo había dicho antes, marcado solo por sus sentimientos, por lo que él sentía en ese momento. Pero vemos en el siguiente versículo, en el 3, que David ora por su relación con Dios. Dice, mírame, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. David utilizó aquí el método hebreo de la repetición para mostrar énfasis. David desesperadamente clamó hacia Dios y le estaba pidiendo al Señor que le respondiera, y le dice, alumbra mis ojos. David tuvo la sabiduría para saber que en ese momento, a pesar de tener profundos sentimientos, David, él no estaba viendo la realidad. Su visión estaba nublada, su visión estaba oscurecida. Así que él clama a Dios y le dice, alumbra mis ojos. Esta era, amados, una gran oración, y es una oración que te invito a ti, y que es importante aprenderla en esos momentos de oscuridad, en esos momentos que sentimos que Dios se ha olvidado, poder decir, tener esa sabiduría de poder decir al Señor, alumbra mis ojos, porque yo sé que esta no es la realidad, que verdaderamente esto tiene que ver con el sentir de mi vida y no con la verdad de tu palabra. Necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros, amados, y que nos dé el Señor su sabiduría y su conocimiento. No importa el problema en el que andemos, elijamos clamar con todo nuestro corazón. Esto hace que nuestros ojos sean alumbrados. Así que dígale al Señor, alumbra mis ojos. El apóstol Pablo sabía la importancia de tener nuestros ojos iluminados por el Señor. Esto fue lo que él oró por los cristianos en el libro de
de Éfeso, cuando él le pidió al Señor que les diera espíritu de conocimiento y sabiduría para que alumbraran los ojos de su entendimiento, para que de esa manera ellos pudieran comprobar cuál era la esperanza a la que habían sido llamados. Ahí estamos viendo. O sea, si no son alumbrados nuestros ojos, no vamos a poder conocer esto, ni cuáles son las riquezas de la gloria y la herencia de los santos que nos corresponden, ni cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados. Y David y Pablo lo entendió bien, por eso él oraba. Hizo esa oración por los efesios para que así les fuera dado. Y esto hace que no durmamos de muerte. Por eso David dijo, para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Si nosotros somos iluminados por Dios, amados, seguramente, lo dice aquí, si nosotros somos iluminados por Dios, nosotros, mire, no dormiremos. Pero si nosotros no somos iluminados por Dios, nosotros corremos el peligro de dormirnos. ¿Por qué? Porque a menudo el letargo espiritual, lamentablemente, conduce a muerte, conduce a un desierto, conduce a un lamento, conduce a dormirnos. Y bien que lo supo David, por eso hizo esta oración. Pablo pudo haber tenido este versículo en mente también cuando escribió de nuestra necesidad por la luz de Jesús. Y allí mismo en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 14, él dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Obviamente esto tiene que ver con que una vez que Cristo alumbra, uno es despertado, amado. Uno es levantado de los muertos. Y continúa el versículo 4. David ora por victoria sobre sus enemigos, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, dice él, para que no diga mi enemigo lo vencí. Y es verdad, él sabía que sus enemigos se iban a alegrar si él resbalaba. El enemigo se alegraría si pudiera llegar a vencer a David. Y eso era lo que David estaba orando a Dios aquí, que Dios lo librara de esto. Y la alegría del enemigo no se expresaría solo contra David, sino contra Dios. Y eso lo vemos a la larga del estudio de la Biblia. Cuando leemos, vemos cuando el enemigo aparentemente prevalecía contra el pueblo de Dios, entonces de inmediato ellos iban como acusando a Dios de que se había olvidado de ellos, de que Dios no era real. Entonces, si el enemigo vence, Dios será deshonrado, amados. Pero el salmista quiere aquí, y me gusta mucho como lo dice, que Dios sea glorificado en su victoria. Así que él oró para que el enemigo no llegase a tener dominio sobre él. Y vemos entonces el versículo 5 de este salmo, donde David está declarando la confianza y el gozo que él sintió en el Señor. Cuando ya él comienza a ver todo esto, amado, mas yo en tu misericordia, mire el cambio que viene haciendo David, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mire cómo él da esa orden. Yo en tu misericordia he confiado. David, después de su oración, después de llegar allí con puro sentimiento, lo que él sentía nada más, pero en la medida que él va orando, viene y dice, mas yo en tu misericordia. Ahí después de orar, él llega al lugar de confianza, él llega al lugar de esperanza. He confiado. Esto está en pasado. Cuando dice, en tu misericordia he confiado, entonces es como si David recordara que él realmente confiaba en Dios. Él realmente confiaba en Dios. Entonces, mientras disipaba la neblina de sus ojos, de sus pesados ojos, en tanto Dios alumbrara sus ojos, David confiaba en la misericordia de Dios, amado, pues él no se consideraba lo suficientemente inteligente como para librarse de ese aprieto por sus propios medios, amado. Él tomó las precauciones necesarias. Él oró. Por supuesto, él sabía que solo Dios lo podía librar, porque Dios era su salvación. Cuando tú no puedas confiar en nada más, cuando tú no puedas confiar en nadie más, confía en la misericordia de Dios. Me llama la atención, amados, porque David
atravesando ese sentimiento tan profundo que dictaba en ese momento lo que él vivía, sus emociones, todo esto, y esos 4 hasta cuándo que él se hace, y que por supuesto lo abrumaron mentiras, son mentiras del diablo que vienen, ataques, amados, del enemigo, y que nos llevan a trastocar, a trastornar nuestros sentimientos. Pero David no dejó de hacer lo correcto. Él, en medio de su aflicción, él acude a Dios, y ahí él profesa todo lo que siente, amado, pero él sabía en quién había confiado, y estaba allí como un debate entre lo que sus sentimientos estaban dictando, pero en lo que él tenía una profunda convicción de lo que era la realidad de Dios, de lo que es la realidad de Dios. Y esto es lo que lo va haciendo levantarse, amado, porque vamos viendo en el versículo 5, él dice: mi corazón se alegrará. Ahora David vemos que él sigue en el reino de los sentimientos y dice se alegrará, pero dirigió sus sentimientos él, en lugar de dejar que los sentimientos lo dirigieran a él, como cuando comenzó esta oración. Él le dijo a su corazón: tú te vas a ocupar de alegrarte en Dios. Y dice que se alegrará, pero no en cualquier cosa, sino en tu salvación. Esto era en lo que David se estaba alegrando, amado, y en lo que tú y yo, querido hermano oyente que escucha, al hermano le hablo, en lo que nos debemos alegrar nosotros. Él no se podía alegrar en nada más. Nosotros no nos podemos alegrar en nada más. Por eso es tan importante, amado, tan importante que Cristo more en nuestras vidas. Es tan importante recibirle a Él como nuestro Salvador, como Señor de nuestra vida, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, amados. Pero a los que les reciben y a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser sus hijos. Y son sus hijos los que pueden alegrarse en esta salvación. El que no es hijo de Dios, porque a veces creemos que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Son los que le reciben y le creen. Y es la invitación para aquellos que no lo son. Para aquellos que no lo son, para que también puedan alegrarse en esta salvación y pueda haber esperanza para ellos. Entonces vemos que David no pudo alegrarse más que en la salvación de Dios, la salvación que Dios le había dado. Y esto es tierra firme para cualquier creyente. Amado y amada hermana que me escucha, si eres salvo puedes alegrarte y puedes decirle a tu corazón que comience a alegrarse como lo hizo David, porque hay promesas de Dios para tu vida. Y termina el versículo 6, con ojos alumbrados David puede ver la bondad de Dios. Dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Miren qué contraste, cómo comenzó y cómo culmina. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué hermosas palabras dice David aquí. Ahora David está rebosando de alegría. Él todavía no había escapado de los problemas, amado. Todavía se encontraba, por decirlo así, dentro del horno de fuego, pero solo era cuestión de tiempo, del tiempo de Dios para él poder ver su liberación. La liberación de David estaba garantizada por la persona idónea, que es Dios, quien por su misericordia está listo a responder al pedido de David. Así que aquí tenemos a David saboreando la liberación que estaba próxima. Por eso él dice en el versículo anterior: mi corazón se alegrará en tu salvación. Esto es gozo en medio de los problemas, amigo oyente. Es fácil tener gozo cuando todas las cosas están bien, muy fácil, pero cuando todo sale mal, es probable que el gozo desaparezca. Mas no tiene que ser así, puesto que, como vemos que como lo logró David, Dios es capaz de hacernos experimentar gozo en medio de los problemas, amado. Lo hizo con David, no va a ser menos por usted y por mí. Todo es cuestión de que confiemos nuestros problemas al Señor, como lo hizo David. Bien, Dios lo hizo por David, pero ¿qué hizo David para que esto sucediera? Bueno, confiar sus problemas en el Señor. Aún en medio del sentir, lo que estaba sintiendo, él pudo decir que él se alegraría en la salvación que Dios le había dado y que en su misericordia él había confiado. Y aun cuando en el momento él se sintiera así,
Él había determinado esa gran verdad para su vida y acudir a Dios en medio de su aflicción. Así que feliz de la vida, David puede decir, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora, ¿por qué David pudo decir algo así estando aún en medio de los problemas? Porque David reconoció algo muy sencillo, amado. Él reconoció que sus problemas eran como esos peldaños de una escalera que le conducían hacia la gloria de Dios. Me ha hecho bien. Qué transición con esta que habla David. Al comienzo del Salmo, David estaba, como vimos, abrumado por sus sentimientos. Él creía que Dios se había olvidado, que Dios se estaba escondiendo de él, y como comenzó. Sin embargo, pudimos ver también que iba avanzando. Él tenía problemas consigo mismo, él tenía problemas con Dios, él tenía problemas con otros, se encontraba en esa situación penumbrosa, amados. Pero ahora David veía cómo Dios le había hecho bien. Él oró a Dios para que alumbrara sus ojos, y Dios alumbró sus ojos en medio de la oscuridad, y él pudo decir, porque me ha hecho bien. Y todo debido a que los ojos de David fueron alumbrados. Ahora él podía ver, ahora él podía palpar, aunque el problema no había pasado, él podía palpar la bondad de Dios. Y qué cambio de perspectiva fue esta que tuvo David. Antes de que pueda Dios alumbrar nuestros ojos, debemos estar de acuerdo en algo, amados, como David, que nosotros no podemos ver todo y que necesitamos que Dios alumbre nuestros ojos. Debe ser nuestra oración. Debemos de darnos cuenta, amados y amadas, que nuestros sentimientos no nos dan la información, ni tampoco nos dan cuando dan esa información que nos dan, no nos dan primero la información acertada, y cuando nos dan una información no es la correcta. Así que ojo con lo que usted recibe y lo que yo recibo de nuestros sentimientos. Pero aún podemos llegarnos a sentir así, si eso es válido. Eso es válido, es el caso de David. Pero si nosotros clamamos al Señor, aún en medio de esa aflicción, como lo hizo David, Dios va a alumbrar nuestros ojos y nos va a llevar a esa confianza, a esa alegría, a esa fe con la que culmina David aquí. Así que yo les recuerdo algo, querido oyente, que está plagado de problemas, que está plagado de dificultades, que está plagado de sinsabores de la vida. No se desespere, no se desespere, no se impaciente, amado. Reconozca que Dios está en control de todo lo que está pasando con usted. No se ha olvidado el Señor de usted, bien que lo tiene esculpido en la palma de sus manos. Y esos problemas serán justamente los que lo van a conducir a usted, los que me van a conducir a mí a la cúspide de una hermosa relación con Dios. Y eso fue lo que pasó con David, y es lo que también está garantizado para nosotros, amados. Así que, Señor, yo te doy gracias por esta hermosa palabra, Dios mío. Gracias, Señor, y yo te pido perdón porque nosotros también hemos llegado con hasta cuándo muchísimas veces. Y David aquí podemos ver lo que lo hizo 4 veces. Nosotros hemos superado en muchas oportunidades el número de veces que lo hemos dicho, sí, Señor. Pero, oh Dios mío, hoy aprendemos algo maravilloso de este salmo, y es que en medio de esa aflicción David no se escondió. Puedo llegar así y ser sincero contigo. Ayúdanos a ser sinceros, Señor, y poder meditar en esas promesas tuyas, Dios mío, como David lo hizo, y poder incluso decir, Señor, alumbra mis ojos. No estoy teniendo la sabiduría y el conocimiento que necesito para poder entender tu gran verdad y poder ver cómo a lo largo de pasar tiempo contigo vamos entrando en esta gran verdad en la que el salmista dijo: yo me alegraré en ti, porque me alegraré en tu salvación. Y como dijo el salmista, porque me has hecho bien. Así culmina el salmista. Él pudo entender cuando sus ojos fueron alumbrados
que todo lo que él había vivido, todo lo que él estaba pasando, ese problema, esa situación, fue justo lo que le condujo a una hermosa relación con Dios, contigo, Señor, lo que lo condujo a conocerte más, y eso, de esto se trata, a conocerte. Y como dice tu palabra, si en algo ha de alabarse el hombre, es el conocer y entender que yo soy Dios. Yo soy Dios. Tú sigues siendo Dios. Gracias, mi amor, por todo. Bendito tu nombre por siempre. Gracias por esta hermosa oportunidad, Señor. Oro para que esta palabra, Dios mío, produzca los frutos al 100 por 1 en cada una de las personas que puedan escucharla. Y gracias por esta gran oportunidad. Amén y amén, Señor.